Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. La reflexión de hoy es muy interesante porque nos invita a examinarnos interiormente, a reconocer el pecado que hay en nosotros y a darnos cuenta de que solo por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz nosotros podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. También nos recuerda que ya estando en el Señor Jesús, no tenemos condenación y pasamos de muerte a vida. Para esta reflexión vamos a usar dos textos, o mejor dicho, dos versiones de la Biblia. Vamos a usar la versión Reina Valera de 1960 y la traducción del lenguaje actual, la TLA. Usted busque los versículos en la traducción que desee. Es solo preferencia. Hay muchas traducciones de la Biblia, de varias versiones, y pues hoy me gustaría usar la traducción del lenguaje actual también. Quiero aclararles una cosa, que la versión TLA, o sea, traducción del lenguaje actual, es una versión como su mismo título lo indica, es decir, el diario hablar de las personas, como hablamos actualmente las personas, es decir, la revisión Reina Valera de 1960 tiene algunas traducciones, algunos escritos con lenguajes antiguos. Bueno, esta versión TLA, traducción del lenguaje actual, es como hablamos diariamente, el común hablar de las personas. Entonces, comencemos leyendo en la versión TLA, lenguaje actual. Vamos a leer unos textos en Romanos capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el versículo 25. Dice la palabra del Señor: me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Esa es la traducción del lenguaje actual. Es bonita esa palabra y por eso me llamó la atención usar esta versión, porque nos recuerda lo que hay en nosotros, nos ayuda a reflexionar, a pensar que nosotros hemos sido creados, formados en pecado, como dice el salmista: en pecado me concibió mi madre. La raza humana, todo ser humano, hombres y mujeres, y aún los niños, venimos al mundo con ese instinto de pecaminoso. Ya ustedes podrán notarlo como cuando los niños se les pregunta si cometieron alguna falta o si hicieron esto o aquello, e inmediatamente ellos, asustados por lo que de pronto pueda pasar, dicen: no, yo no lo hice, habiéndolo hecho ellos mismos. Entonces, desde allí ya comenzamos nosotros con ese camino pecaminoso. Por eso el apóstol está hablando, y me gusta mucho esta versión porque esta versión nos lo declara muy clarito. Dice: me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Y es que en realidad
eso es lo que sucede con todos nosotros. Porque la lucha que tenemos no es contra carne y sangre. La lucha que nosotros tenemos, todo ser humano, es contra huestes espirituales y potencias de maldad en los aires, dice la Escritura. ¿Qué es eso? Pues nada más y nada menos que el reino de nuestro enemigo, el reino del diablo, que fue destituido de la gloria de Dios y con él a todos los ángeles que también se rebelaron y le siguieron. Y esas potestades, algunas quedaron en prisiones de oscuridad, dice la Biblia, pero otras quedaron también sueltas con su jefe, el diablo, para influenciar la raza humana, porque recordemos siempre el texto de la palabra del Señor. El diablo vino, fue destituido y vino a este mundo, a esta tierra, para robar, para matar y destruir. ¿Para destruir a quién? A la creación divina, a la creación del Señor Jesús. Porque como Él quedó destituido de la gloria de Dios, Él no quiere quedar destituido solo. Él se vino, arrancó con algunos ángeles que le siguieron y también quiere continuar quitando de la presencia del Señor a sus hijos, a su creación, al ser humano. Entonces, el apóstol dice, me doy cuenta, todo ser humano encontramos esa lucha, esa batalla. Por eso hay personas que nosotros, cuando hablamos con ellas, nos dicen, es que yo voy a la iglesia, al templo pues, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, los miembros, esa es la iglesia, según lo que nos dice la Biblia. Entonces, la persona, el hombre, la mujer con que hablamos, el joven, la señorita, nos dice, es que yo voy a la iglesia y me gusta, me encanta, me gusta escuchar las alabanzas, los cánticos, me gusta escuchar la palabra de Dios, me siento bien, lloro cuando escucho la palabra del Señor, cuando escucho los cantos. Pero eso no es suficiente, porque cuando la persona sale de la iglesia, del templo y vuelve a su diario vivir, se encuentra con todo lo que tiene todavía alrededor de esa persona, de ella o de él, que lo va y la va a abrazar, la va a rodear, la va a coger otra vez, lo va a coger y lo va a seguir envolviendo. Y quizás se vuelve una rutina de ir cada 8 días, cada domingo al templo. Pero eso no es suficiente para la salvación y para limpiar el pecado que hay en nosotros. Mire, dice la Biblia, me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. El apóstol entendía eso, que el ser humano iba a ir por ese camino. Él mismo tenía esas batallas, pero recordemos que en una guerra hay muchas batallas. Y si se pierde una batalla, no se ha perdido la guerra. Se perdió solamente una batalla. Hay que seguir luchando, hay que seguir peleando para ganar la próxima batalla, para ganar la otra y para ganar la otra. Y cuando eso sucede, ganamos la guerra, obtenemos la victoria. El ser humano tiene que tener una fuerza de voluntad y solamente la da el Espíritu Santo cuando el hombre se acerca a Dios para que le dé esa fuerza de voluntad, para que cuando quiera hacer lo malo, entonces lo bueno y el Espíritu Santo le recuerde que no debe hacerlo. Y entonces lo bueno que hay en la persona lo abstiene de cometer un error o un pecado o de hacer algo malo. Dice la Escritura, en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, lo que le pasa a muchas personas. Pero también me sucede otra cosa, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Claro, ese pecado, esa maldad que está puesta en el corazón del ser humano por el diablo, el enemigo de nuestras almas, siempre le va a decir, no, es mejor otra cosa, es mejor las fiestas, la parranda, el licor, los vicios, la promiscuidad sexual. Es mejor
que sigas con tus amigos de parranda, porque eso de irlos a la iglesia a cantar y a orar y a llorar allá, no hagas eso, porque eso es aburridor. Entonces por eso dice, trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. La voz del enemigo no la podemos escuchar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Dice el apóstol, pobre de mí. Le doy gracias a Dios. Dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Se hace una pregunta. Entonces, como que se responde, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Es muy bonita esa palabra, tan bonita que nosotros debemos prestarle mucha atención. Vamos a leer otra escritura en Romanos capítulo 8, verso 1. Y seguimos leyendo la versión del lenguaje actual. Dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Esa es la versión del lenguaje actual. Es la misma de la versión Reina Valera de 1960 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué bonitos esos textos. Me gusta esa versión del lenguaje actual de todas maneras también, porque nos declara que el Señor Jesucristo en un lenguaje sencillo y en un lenguaje actualizado, y nos deja saber la condición que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Esa es la versión del lenguaje actual. La otra versión dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora dice el texto, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Para los que están en Cristo Jesús, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es lo que dice esta versión. Ahora por estar unidos a Él, o sea, andamos conforme al Espíritu, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y dice la Escritura, nos ha librado del pecado y de la muerte. Muy bonita esa palabra para que nosotros la tomemos hoy y nos demos cuenta que el pecado que mora en nuestro corazón es el que nos impide acercarnos al Señor Jesús. Por eso la importancia de recibir cada día el consejo de su palabra, de leer la Escritura, la palabra del Señor. Me gusta leer esta Escritura en la versión TLA, traducción lenguaje actual, porque nos habla en un lenguaje sencillo y muy claro. Por eso, la versión Reina Valera es clara también y nos dice los mismos textos en otras palabras. Ahora pues, ninguna condenación hay. Si el pecado que mora en nosotros y nos recuerda que aunque estemos contentos en el templo, pero que tenemos que salir a pecar otra vez, recordemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que por el Espíritu Santo, por el gozo recibido del Señor Jesús, es que podemos sobreponernos a ese problema del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.